Lo que ya no sé. No, bueno, creo que no estaba grabando, ni modo. Algo sucedió, según yo iba a empezar a grabar. Y bueno, el día de hoy es la 14ª clase, es el 14 de mayo del 2021. Y bueno, ya no voy a repetir todo lo anterior. El día de hoy arrancamos con lo que es parto, la primera parte de parto. Ok. Bueno, esperemos que hoy sí nos deje trabajar aquí el internet. Y bueno, díganme por favor si están viendo mi pantalla, si me están oyendo, si me están escuchando. Denme Sí, profe. retroalimentación. ¿Sí? Sí, profe. Correctísimo. Ok, entonces arrancamos con lo que es atención de la cerda durante el parto. Normalmente, esta es una presentación anterior. Normalmente las dos presentaciones eutósicas, eutos quiere decir en griego, quiere decir fácil, y distos en griego quiere decir difícil. Entonces, un parto eutósico es un parto que no tiene complicaciones. Y esta es una presentación eutósica. Quiere decir que viene de trompa para adelante. Esta es una primera presentación. Nada más hay dos presentaciones, la presentación anterior y la presentación posterior. La presentación posterior es con las patitas traseras por delante y entonces normalmente la presentación debe de venir en paralelo, espinazo, a esto me refiero en paralelo, espinazo del lechón con el espinazo de la cerda, ambos en paralelo, y de esta manera es como se estaría presentando el evento del parto de la cerda. Normalmente cuando va a expulsar un lechón, por eso también de repente nos sirve de mucho, aunque la llegan a cortar, es la cola, porque normalmente cuando la cerda va a expulsar un producto, la cola empieza a dar muchas vueltas como si fuera un abanico, muchas vueltas y expulsa un lechón. Los lechones cuando son expulsados pueden ser expulsados junto con su placenta. Cada lechón tiene placentación independiente, cada uno de ellos tiene su cordón umbilical independiente, no es uno para todos, cada uno es para cada cual. Entonces, puede venir envuelto en su placenta y por eso es necesario estar atendiendo de manera oportuna el parto para que inmediatamente quitemos la placenta y que pueda empezar a respirar el lechón, ya que al venir envuelto en la placenta es como si le pusieran a uno una bolsa de plástico aquí metida y entonces pues ya no puede respirar, ¿no? Intraparto, si es que son los lechones que están más cerca al cérvix, intraparto todavía están respirando a través del cordón umbilical, todavía les está mandando oxígeno, pero los que se encuentran en las porciones ováricas, es decir, los que están hasta allá adentro, que son los más grandes, los más pesados, los que podrían tener un mayor porcentaje de supervivencia, esos se la tienen que aventar un buen tramo sin poder respirar. Entonces, puede haber condiciones intraparto que puedan empezar a afectar el sufrimiento del producto. Y esto ocurre también en humanos, nada más que en humanos, pues bueno, tienen más equipo para estar detectando si el bebé, el nene, la nena que está llegando, que trae la mamá, si está presentando sufrimiento fetal o no. Sufrimiento fetal me refiero a que está dejando de respirar, a eso, con eso me refiero a sufrimiento fetal, ¿ok? Bueno, esta es una caricatura, llega aquí el técnico y bueno, le está sacando según los productos a los lechones y se los está pasando a la dueña para que los esté terminando de secar, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las primeras horas después de nacido, porque el lechón puede ser aplastado y no por tonto,
sino porque puede estar, o sea, las condiciones de la maternidad le pueden resultar muy adversas a nuestro producto, a nuestro lechón, sobre todo a nuestro lechón de 1 kilo 100, de 800, de 900 gramos. Le pueden resultar muy adversas, muy poco favorables. Entonces puede caer en un imbalance energético. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene acceso a calostro, porque obviamente todos los lechones tienen mínima capa de grasa, entonces tienen mucho frío y sobre todo si las condiciones son poco favorables, es decir, hay una maternidad fría de 18, 19 grados, que es lo que le conviene a la cerda, pero al lechón no. Recuerden ustedes que el lechón viene de una temperatura de aquí adentro de la cerda. Permítanme un momentito. Ay, ok. Aquí adentro de la cerda, bueno, van a estar obviamente, los cuernos uterinos. ¿Y qué está pasando con esos cuernos uterinos? La cerda tiene una temperatura en este momento de 39 o incluso hasta 40. Ya quedó más o menos de 39 grados centígrados, o incluso al momento del parto puede aumentar medio grado o 1 grado más. Entonces, cuando los lechones son expulsados hacia el exterior, obviamente la temperatura de acá afuera puede estar a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor a 18 grados centígrados, y esto representa un shock térmico muy intenso para los lechones. Y obviamente si no empiezan a alimentarse con calostro, un calostro energético, calientito, que les resulta muy atractivo, pues entonces los lechoncitos empiezan a echar mano de su glucosa circulante primero y después de su glucógeno almacenado a nivel hígado, a nivel hepático. Pero eso dura muy poquitito, sus reservas son muy escasas y entonces se va a enfrentar a retos muy intensos. Y es por eso que entonces, a ver, espérenme. Y es por eso, ay, yo no sé qué estoy haciendo. Andábamos aquí. Y es por eso que entonces los lechones, al estarse enfriando demasiado, al no calostrarse y cuando la temperatura es muy intensa para ellos, es decir, poco favorable, entonces el lechón se acerca a la ubre está muy caliente, está muy irrigada, está produciendo calostro en ese momento y se acerca a la ubre como si fuera una especie de tapete térmico, precisamente para calentarse. Y la cerda no se va a dar cuenta y obviamente lo va a aplastar. ¿Sí? Bien, hay algunas teorías acerca del desencadenamiento del parto en la cerda. Estas teorías consisten en lo siguiente. Hay una que dice que está basada en un mecanismo físico, es decir, entre más sea el número de lechones, pues más pesan los cuernos uterinos y es como se va a desenlazar el parto por un peso de los cuernos uterinos. Hay otro mecanismo que es el mecanismo nervioso y hay un tercer mecanismo que está basado en un aspecto endocrino y este es aquí prácticamente están involucrados todos, ¿ok? En el mecanismo físico se supone que el peso de fetos, placenta, líquidos pueden provocar una distensión del útero y obviamente liberación de oxitocina. Aquí en este caso dice que hay las terminaciones nerviosas en el útero, estimulan al eje hipotálamo hipoficiario y también hay una liberación de oxitocina. Y en este último caso, todos los mecanismos anteriores actúan de manera conjunta. Ahora, no se me vayan a perder, no se me vayan a perder. Esto seguramente ustedes ya lo han visto muchas veces.
Es el resumen de los niveles hormonales de la cerda. Vean ustedes, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 hormonas involucradas al momento del parto. Hasta acá arriba, pum, ahí donde está, es esta línea, es el momento del parto. Aquí toda esta línea es el momento del parto. Y acá, aquí donde está mi cursor, dice que son 24 horas antes del evento del parto. Cuando la cerda está con 24 horas antes del evento del parto, normalmente algunas cerdas dejan de comer 24 horas antes, algunas de ellas empiezan a hacer nido, por eso es importante que le estemos ofreciendo un sustrato, y el mejor sustrato para hacer nido es papel periódico picado, es decir, agarran papel periódico y lo pueden hacer tiritas, con que se lo avienten a ella, a la cerda, es más que suficiente. Ustedes no tienen que hacer el nido, ella se va a encargar de hacer el nido. Es más, déjenla que haga su chamba, déjenla que haga su trabajo. Entre más se exprese un abanico de conductas alrededor del parto, mucho más tranquila va a estar, va a generar una serie de endorfinas, que son hormonas que la van a mantener así más tranquila, más relajada. Es como cuando ustedes van al gimnasio, empiezan a hacer ejercicio y entre más ejercicio hagan, más endorfinas se liberan y obviamente mejor se sienten ustedes. Ok, entonces tenemos aquí 24 horas antes y vamos sobre la primera hormona. La primera hormona es la progesterona, era la que estaba manteniendo a los CLs, a los cuerpos lúteos, la que impidió en cierto momento que no fuera a abortar la cerda. Entonces, bueno, había niveles altos, pero 24 horas antes, esos niveles de progesterona empiezan a disminuir de manera dramática hasta que en el momento del parto la progesterona de plano ya no tiene ninguna actuación. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? La progesterona va a inhibir la irritabilidad y contractibilidad uterina. Su disminución puede deberse a un incremento de la prostaglandina. Es decir, si todavía se mantuviera la progesterona aquí, entonces no permitiría que estuviera presentándose el evento del parto. Por eso es que dice, inhibe la irritabilidad y contractibilidad uterina. Pero como hace su presencia otra vez la chica mala de la película, doña prostaglandina, entonces le está afectando a la progesterona y disminuye su nivel circulante de progesterona, y obviamente eso va a conducir al desenlace del parto. Eso en cuanto a la progesterona. En cuanto al cortisol fetal, aquí vamos a tener que induce el parto, déjenme muevo tantito, induce el parto al provocar la producción materna de prostaglandina F2 alfa, ¿sí? En el otro caso, aquí viene otra vez, y por ejemplo, en el cortisol fetal también no había tanto cortisol fetal, pero 24 horas antes el cortisol empieza a elevarse y obviamente ya después del parto se va a niveles basales. La siguiente hormona, que es la chica mala de la película, es la prostaglandina. ¿Y la prostaglandina qué hace? Inicia las contracciones uterinas y libera a la relaxina. Y entonces esta prostaglandina le está pegando también a la progesterona para que la progesterona se vaya hasta abajo, hasta niveles basales, y entonces la prostaglandina se eleva y eso inicia las contracciones uterinas, liberando relaxina. Aquí en este otro caso tenemos a la hormona del estradiol. El estradiol también se va a empezar a elevar los picos al momento del parto, y el estradiol nos va a servir para que en unión con la relaxina provoque un relajamiento de cuello y vagina, es decir, se abran para que puedan salir los productos. Y aquí no es como en los humanos, no tienen nada más uno. Las cerdas tienen 14, 15,
Aquí en los humanos, si acaso, pues cuates o triates, pero normalmente tienen de a uno, ¿ok? En el caso de la relaxina, va a relajar las partes blandas del canal del parto precisamente para que el producto se empiece a acomodar y pueda empezar a tener su salida natural. Y la última de las hormonas es la oxitocina, que prácticamente está en niveles elevados. Hay fuertes contracciones de la musculatura lisa del útero y su acción se refuerza por la prostaglandina F2 alfa. Esta oxitocina es oxitocina endógena. Endógena quiere decir que es de la cerda. Con esta cantidad de oxitocina es suficiente para que pueda tener el desenlace del parto. ¿Cómo vamos a estimular la presencia de esa oxitocina? Pues cada lechón que vayan haciendo, inmediatamente lo vamos a secar perfectamente a que chille. Ya chillando quiere decir que ya está respirando. Ahí lo importante es que chille, si no, de lo contrario vamos a ver qué podemos hacer si el lechón no chilla. Sí le late el corazón, pero no está respirando. Entonces vamos a ver cuáles son algunas atenciones, algunos protocolos de atención sobre lechones anóxicos. Ok, déjenme paso para este lado, me gusta más estar de este lado, ahora sí. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que haya descargas de oxitocina? Inmediatamente el lechón que vaya naciendo, lo vamos a secar, lo vamos a hacer que chille, y una vez que ya haya sido secado, en algunas granjas lo que procede a hacerse es inmediatamente ligar cordón umbilical para que no esté escurriendo sangre por el cordón umbilical y empecemos a la vuelta de las horas a tener lechones pálidos, anémicos. ¿Por qué? Porque se les está saliendo gotita, gotita, gotita de sangre. Entonces podemos inmediatamente desinfectar cordón umbilical, lo vamos a cortar y en ese momento vamos a acercar al lechón a la ubre para que se empiece a calostrar. Entre más se esté presentando el reflejo de succión del calostro por parte de los lechones que vayan naciendo después de las actividades que ya le hayamos practicado a nuestro lechón o alguna resucitación que hayamos tenido que hacer con alguno de ellos, entonces ese efecto de succión de amamantamiento está generando descargas de oxitocina endógena. Entonces no es necesario estar aplicando de momento a ningún tipo de oxitóxico y mucho menos oxitocina, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. La oxitocina tiene efectos bastante negativos. Si ustedes estaban casados con la oxitocina para estarla aplicando con algunos animales al momento del parto, borren el cassette, desaprendan el uso de oxitocina, no usen oxitocina. Van a tener que utilizar un análogo de la oxitocina, que es la carbetocina, ¿sí? Con mejores posibilidades y menos inconvenientes que tiene la oxitocina. Ok. El parto se va a definir como el proceso mediante el cual el útero gestante se libera de fetos y placenta. El evento está bajo control de hormonas fetales y maternales, como ya lo vimos, y básicamente se divide en preparto, parto y posparto. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos de los signos inminentes del parto? Básicamente, vamos a ver en la cerda que está presentando contracciones abdominales. Puede haber preparación del nido. Aquí en la foto se está ofreciendo paja, pero esta paja, lo que puede suceder, y obviamente la cerda está moviendo las manos para hacer su nido, en fin, pero esta paja, ¿qué va a pasar? Cuando llega al registro, cuando llega a donde están las rejillas, se puede ir por las rejillas y entonces nos va a tapar los registros.
va a ser un tapón y eso va a complicar seriamente este asunto. Y entonces, por eso lo más recomendable es estar, ahorita lo vamos a ver en unas diapositivas, es estar utilizando papel periódico picado. El papel periódico, no sé si ustedes alguna vez han hecho piñatas. Las piñatas se hacen pues con engrudo y ahora con papel, ya no se utilizan las dichosas estas contenedores de barro, las ollas de barro, ya se hacen todas de periódico. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que el papel periódico con la humedad se macera. Es decir, cuando vaya o que caiga por el registro, pues no va a pasar nada, ni va a tapar el drenaje porque se macera y, o sea, se deshace. Y además tiene una gran ventaja. El papel periódico es muy calientito. Si ustedes pueden ver en algunas películas, luego la gente indigente en los parques, cuando llega a dormirse, se tapa con papel periódico porque es muy calientito. Y esa es una gran ventaja, no para la cerda, sino para los lechones que van naciendo. ¿Ok? Va a haber una inquietud creciente de parte de la cerda se va a parar, va a orinar, se va a acostar de un lado, de cúbito lateral derecho, este es de cúbito lateral izquierdo, en decúbito lateral derecho, se para otra vez, rasca, en fin, hay una inquietud creciente. Está empujando el comedero, trompetea el bebedero, en fin, hay una inquietud. Puede empezar a haber expulsión de sangre o líquido por la vulva, ¿sí? Permítanme un momentito, dejen, voy por algo. Ya regresé, ya estoy aquí. Ok, miren, normalmente lo que hacemos es poner un tapete de lona. Esta es una lona, como las lonas estas que luego uno manda a hacer una lona. Esta es una lona tal cual. Y esta lona se la vamos a poner abajo de la vulva de la cerda. ¿Y para qué? Pero debe de ser una lona blanca. ¿Y para qué queremos esa lona blanca? Para estar viendo si ya hay expulsión de sangre o líquido por la vulva, para que nos esté impactando. O sea, el fondo blanco inmediatamente nos va a decir, ok, ya empieza a ver el rompimiento de la fuente, prácticamente ya hay sangre. Entonces, eso a nosotros nos va a indicar de que ya está muy cercano, muy próximo el evento de parto. El evento de parto se va a dar inicio con el primer lechón que es expulsado. ¿Ok? Hay movimientos rotativos de la cola, a lo mejor en los primeros signos, no necesariamente esté expulsando un lechón, pero normalmente cuando hay movimientos rotativos es porque ya viene un lechón, ¿sí? Entonces hay que estar preparados, ¿ok? Puede haber cambios de temperatura de 38,5, de 39 hasta 40 grados centígrados, pero no que se quede en 40 grados centígrados. Van 24, 48 horas y sigue con 40 grados centígrados. Eso ya es un proceso febril, es decir, ya tiene hipertermia, ¿sí? Tiene fiebre. Entonces, quiere decir que hay un proceso infeccioso que hay que estar atendiendo, ¿ok? Y no nos podemos estar tardando tanto. O sea, hay que darle un seguimiento muy preciso, muy cochinalizado a las cerdas con las que estamos atendiendo en la sala de maternidad, ¿ok? La textura de la ubre, ya va a haber disponibilidad de calostro. ¿Qué podemos estar haciendo? Podemos estar ordeñando la ubre y guardar el calostro. ¿Cómo podemos
vamos a ver unas diapositivas más adelante, cómo podemos ordeñar la ubre. Ya les había dicho yo en algún momento que la cerda no tiene cisterna como las vacas. Es decir, si ustedes se acercan a una cerda que ya está en lactación y le quieren checar si hay presencia de leche, ya no de calostro, sino de leche en ubre, ustedes no van a ver nada. No va a salir leche. Recuerden ustedes que la presencia de leche, ya cuando la cerda está lactando, solamente se da durante 15 segundos. Solamente hay leche aquí solamente hay leche durante 15 segundos, no más. ¿Que por qué el lechón se queda mamando, se queda amamantándose de aquí? A eso le llamamos efecto restaurante. Es decir, está apapachando su pezón, está apapachando su teta que a él le tocó, ¿sí? Entonces, como quien dice, en términos llanos, le está dando sus besitos, la está atendiendo para la siguiente tetada, ¿sí? Ya cada quien sabe perfectamente, los lechones no son tontos, ya cada lechón sabe perfectamente qué teta le toca dentro del mapa de toda la ubre. Entonces, cada vez que manda a llamar a la puerca, ya todos se acomodan perfectamente. Primero puede haber mucho ruido. No, que esta no es la tuya. Ya después viene una zona de silencio, primero ruido y luego de silencio, y entonces empieza a bajar la leche. Se empiezan a construir las células mioepiteliales y se descarga la leche, ¿sí? Hasta ese momento, y solamente dura 15 segundos. Entonces, hay de aquel que se pierda, que se le vaya el avión y que no esté puesto en su teta y agarrando su teta, porque no le va a tocar leche hasta dentro de una hora, hasta que vuelva a llamar otra vez a comer la cerda, ¿ok? Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, chicos? Dejo de compartir mi pantalla. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Yuleima, hola. ¿Dudas, preguntas? Profe, esa temperatura de la cerda, ¿por cuánto tiempo entonces es normal, entre comillas? Hasta que termine el parto. Podríamos hablar en el mismo día del parto, 12 horas después, ya debe empezar a regresar a su temperatura normal. Si subió a los 40, ya que vaya terminando, ya que vaya expulsando placentas, ya deberá de estar regresando nuevamente a su temperatura normal, 38,5, 39, una cosa así. ¿Sí? Permítanme un... Ok. Seguimos con esto. Ok. Seguimos con el evento del parto, del preparto. Entonces, en el evento, ya habíamos dicho que el parto se va a dividir en 3, preparto, parto y posparto. Entonces, en el preparto vamos a tener presencia de calostro de 12 a 24 horas. Podemos estar ordeñando el calostro precisamente para tenerlo como disposición en algún momento de emergencia para nuestros lechones. Y ese calostro no es conveniente que nosotros lo estemos congelando. Si lo congelamos, las inmunoglobulinas, la IgA, IgG, IgM, se pueden desnaturalizar al congelarlas. Entonces, lo más recomendable es sí meterlo en el refrigerador, pero no congelarlo. Y entonces, cuando lo vamos a utilizar para algunos lechones muy ligeros, entonces lo que tendríamos que hacer es precalentarlo en baño María, así como cuando estamos precalentando una mamila para dársela al bebé y que incluso hasta le hacemos
así a la mamila y echamos aquí la leche para ver si no está muy caliente, así se lo vamos a dar a nuestro lechón, ¿ok? Puede haber nidación 12 a 24 horas antes. Aquí lo más recomendable es estar utilizando papel periódico picado. Vean ustedes, aquí le dejamos el papel periódico. Ya empezamos a poner las lámparas para que esté caliente aquí la zona de los lechones. Que esto no es lo mejor, tener un foco aquí arriba, pues estamos calentando toda la maternidad. Lo importante, así como en conejos, lo importante en lechones es tener un nido y que en ese nido haya un microclima, un clima general para toda la cerda, entre 18, 21, 22 grados centígrados en la maternidad, pero ese nido, al menos la primera semana, deberá de estar entre 32 y 34 grados centígrados. O sea, hay una diferencia de temperatura importante, ¿ok? Se va a incrementar el ritmo respiratorio de la cerda, puede incrementarse hasta 30, 80 respiraciones por minuto, y si está haciendo demasiado calor, se va a incrementar aún más. Sobre todo va a haber presencia de jadeo de la cerda, va a estar... Entonces, recomendación práctica cuando tenemos cerdas demasiado agitadas por el evento de parto o porque está haciendo demasiado calor, recomendación, las vamos a bañar. No así aventarles las cubetadas, no, con una manguera tranquilamente la vamos a estar bañando para que se empiece a refrescar, para que se empiece a termorregular, para que empiece a disipar calor. Una cerda agitada por calor no nos conviene al momento del parto. Es una cerda que no nos va a responder, que no nos va a dar una mejor atención al momento del parto. ¿Ok? Puede haber descargas mucosas, por eso era la razón de poner nuestro tapete blanco en el piso para que resalte. ¿Sí? Si hay una descarga mucosa, mucosa sanguinolenta, algún tipo de descarga, para que nosotros nos esté orientando. Entonces, esto se lo vamos a poner prácticamente abajo de la vulva. Si la cerda está recostada en decúbito lateral, se lo vamos a meter ahí abajo. Y la gran ventaja es que como es de lona, pues lo podemos estar volviendo a usar, lo lavamos, lo desinfectamos, lo volvemos a usar, o sea, dejamos que se seque, lo lavamos, lo desinfectamos, lo volvemos a usar. Entonces, son tapetes de lona que nos ayudan muy bien para saber cuál es el desempeño que está teniendo nuestra cerda al momento del parto. Ok, puede haber pujo de 15 a 20 minutos antes del primer lechón, de que se presente el primer lechón, y entonces nosotros es parte de lo que primero debemos de estar checando en cuanto a atención al momento del parto. Hagan ustedes de cuenta que nosotros somos o nos debemos de convertir en ginecobstetras, pero de cerdas. Aquí para saber en qué momento vamos a intervenir y de qué manera vamos a estar interviniendo, ¿ok? Aquí todavía en el evento del preparto, todavía tiene una temperatura normal, 38,5, 39 grados centígrados. Aquí todavía no empieza a elevarse la temperatura. Ahora, ya vamos a pasar al evento del parto prácticamente. Este se va a iniciar con la expulsión del primer lechón. Nace el primer lechón, ¿sí? Puede ser con una presentación anterior o posterior, ¿sí? Entre cada lechón puede haber una diferencia de 25 a 30 minutos en ser expulsados. Aquí deberemos de estar checando lo siguiente. En ocasiones, cuando nace el primer lechón, hay veces que nacen otros 2, 3 juntos. Todavía no estamos terminando de secar el primero y ya nos está aventando el segundo, o el tercero, o 3 juntos. Entonces, esto no es una regla, ¿sí? Pero normalmente
cada lechón va a estar naciendo entre 20 y 30 minutos en promedio, entre uno y otro. Entonces, imagínense ustedes, si tenemos 14 lechones, 14 lechones que están naciendo 20 minutos cada vez, son 280 minutos entre 60. Eso quiere decir que la cerda se podría estar tardando hasta 5 horas. Ese es un gran problema, que se esté tardando tanto. ¿Por qué? Porque los lechones que están en las últimas porciones de los cuernos uterinos, en las porciones ováricas, pueden empezar a presentar sufrimiento fetal. ¿Ok? Primero van a nacer lechones grandes, que van a ser los que están cerca de las porciones cervicales. Luego lechones pequeños, que son los que se encuentran a la mitad de los cuernos uterinos, en donde no hay tanta irrigación, por eso hay lechones pequeños, porque no estuvo demasiado irrigado, y al final más grandes que los grandes. ¿Por qué? Porque las porciones en donde estaban adosados, en la región ovárica, ahí es donde estaba más irrigado los cuernos uterinos, en las porciones ováricas. Por eso es que salen más grandes que los grandes. Y desgraciadamente estos más grandes que los grandes se enfrentan a retos importantes, sobre todo retos de desempeño en cuanto a oxígeno. ¿Por qué? Porque tienen que recorrer un trayecto muy largo, por lo menos 2,5 metros, ya en ausencia de oxígeno, porque el cordón umbilical no mide tanto, nada más mide aproximadamente unos 60 centímetros. Es todo lo que mide, ¿sí? Y entonces, al tener que recorrer prácticamente entre 2,5 metros y 3 metros, se tienen que aventar de a 2 o 2,5 metros, así de abusito. Y si hay alguna interrupción, si hay otro lechón que está por ahí tapándoles el paso, entonces el cerdo que está intentando salir, y precisamente está intentando salir porque hay contracciones miometrales que están empujando a los lechones a salir. Pero si hay algún lechón que está atorado, o hay un lechón que está muy grande, ¿sí? Y que no sale, o hay un lechón que no viene en la posición obstétrica anterior o posterior, posición eutóxica, normal, fácil, entonces las cosas se pueden empezar a complicar. Por eso es importante darle una revisada a lo que ya les mandé de protocolo de atención al momento del parto. Básicamente inicia con puja o no puja. ¿Qué hacemos si puja? ¿Qué hacemos si no puja? ¿Ok? Va a haber una presentación anterior y posterior. En paralelo el espinazo del lechón con el espinazo de la cerda. Normalmente nacen cada 15, 20 minutos o hasta media hora. ¿Sí? Lechones nacidos muertos normalmente ocurren en el último tercio del parto. ¿Por qué? Pues porque tienen que recorrer un mayor trayecto y pueden entrar en un periodo de anoxia. Es decir, les está faltando el oxígeno, o puede haber hipoxia o anoxia. Y ya sabemos qué es lo que está sucediendo. Cuando hay un periodo de anoxia o hipoxia, pues hay un descontrol de los esfínteres, principalmente del recto, y entonces el recto, cuando el lechón está sometido a una falta de oxígeno, el ano se abre y entonces ese lechón queda todo manchado de la materia fecal contenida en su intestino, que prácticamente a eso le llamamos meconio. Ahorita vemos unas diapositivas y ese va a ser un gran problema con el meconio. ¿Por qué? Porque pues puede haber broncoaspiración. Lo mismo sucede con los bebés. Por eso es importante que nosotros estemos checando muy bien que los bebés no estén presentando sufrimiento fetal, porque pueden obviamente abrir su ano, precisamente al ya no estar respirando, ya no hay control de esfínteres, abren su ano y también lo que sucede en los bebés es que se sale todo el contenido fecal y puede haber broncoaspiración.
y entonces sí vamos a tener serios problemas y el bebé, el nene, la nena puede estar en riesgo de tener algún problema, sobre todo a nivel respiratorio, ¿sí? La placenta va a salir a trozos con cada lechón, o bien puede salir toda hasta el final. Aquí, cuando sale generalmente todo hasta el final, podemos estar contando lo que son cordones umbilicales. Entonces empezamos a contar todos los cordones umbilicales de esa placenta y si tenemos la misma cantidad de cordones umbilicales que son los lechones que ya tenemos afuera amamantándose en la ubre de la cerda, quiere decir que prácticamente la cerda ya terminó. Pero puede suceder que a lo mejor no coincidan el número de cordones umbilicales con los lechones que tenemos acá afuera. Y eso quiere decir que entonces todavía hay un lechón adentro, ¿sí? Aquí ya se puede incrementar en el evento de parto la temperatura de medio grado a 1 grado centígrado, de 38,5 a 39,5 o incluso a 40 grados, ¿ok? En el evento posparto, ¿qué va a pasar? Ya quedamos que hay 3 eventos: preparto, parto y posparto. En los eventos del posparto, ¿qué va a suceder? En primer lugar, pues es eliminada la placenta. No se debe de tardar más allá de 4 horas. Aquí, por el tipo de placenta que tiene la cerda, no hay retención placentaria. Tiene un tipo de placenta que se conoce como epitelocorial. Esto no es como en las vacas, que incluso en el rancho hasta le amarran un ladrillo a la placenta que está colgando para que se empiece a despegar más rápido del interior de la vaca. Aquí no hay retención placentaria por el tipo de placenta. La placenta es eliminada aproximadamente en 4 horas. La hembra va a estar llamando a sus lechones. ¿Cómo los va a llamar? Con el típico ronroneo de... Entonces, inmediatamente los lechones se están acercando a la ubre a estar consumiendo calostro. Aquí es importante, muy importante, que todos los lechones se calostren a la brevedad, mínimamente el 10% de su peso vivo. Si estamos hablando de que es un lechón de 1 kilo, entonces el 10% estaríamos hablando de que ese lechoncito mínimamente se debe de echar a la panza unos 100 mililitros. ¿Para qué? Para que obviamente lo esté protegiendo con las inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, ¿sí? Y tenga esa protección pasiva. Es una inmunidad pasiva, que no es tan sólida como una inmunidad activa, que es adquirida vía una bacterina o vía una vacuna, que es de virus, ¿ok? Hay que estar definiendo perfectamente las cosas, ¿ok? Entonces, esto es una inmunidad pasiva, es una inmunidad adquirida vía calostro y no es tan sólida, ¿ok? Por eso es importante que después del destete, si tenemos alguna programación en cuanto a vacunación, lo vamos a empezar a hacer. No en el momento del destete, sino a algunos lechones que tengamos que estar vacunando o aplicando alguna bacterina, lo tenemos que hacer 8 días después del destete. Si es que tuviéramos algún programa de vacunación para estar protegiendo a los lechones en contra de algunos problemas que tengamos en granja. Ok, recuerden ustedes también, ¿por qué es tan indispensable y tan vital que nosotros estemos tratando o intentando calostrar a la brevedad posible a nuestros lechones? Porque por el tipo de placenta, otra vez regresamos al tipo de placenta, por el tipo de placenta que tiene la cerda, tiene una desventaja a diferencia del de otros mamíferos. La cerda no transmite ninguna inmunidad mientras está gestante.
Entonces, el lechón nace completamente desprotegido, a diferencia de la vaca, del becerro, a diferencia del humano, en donde el bebé también, por el tipo de placenta que tiene la mujer, el nene, el producto, también está recibiendo inmunoglobulinas transplacentarias. Aquí en el lechón, no, esto no sucede. Él nace completamente en blanco. En blanco. Y entonces por eso es muy importante que a la brevedad posible inmediatamente se empiece a calostrar para que ninguna bacteria, nada del ambiente nos gane. Entonces, que inmediatamente en el tubo digestivo haya ya inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM que estén protegiendo a nuestro lechón. Para que si hace su presencia, por ejemplo, por ahí E. coli, un Clostridium, entonces inmediatamente ya esté protegido, ¿sí? Entonces ya haya una barrera. Por eso es importante, y dentro del programa de vacunación, ya les comentaba yo, que a la cerda debemos de aplicarle una bacterina. ¿Se acuerdan ustedes qué tipo de bacterina debería de ser? ¿En qué habíamos quedado? Que 2 semanas antes de la fecha probable de parto, le vamos a aplicar en la gestación una bacterina a la cerda. Ese es de cajón. ¿Cuál era, chicos? Una bacterina que tenía qué y qué. Hello. Clostridium no y E. coli. Exacto, así es. Una bacterina para proteger, bueno, una bacterina que se la vamos a estar aplicando a la cerda no le sirve para nada, pero la estamos aplicando para que esa protección de Clostridium y E. coli esté bajando vía calostro. No es para la cerda, es para los lechones, ¿ok? No es para que no se enferme la cerda, es para protección de los lechones, ¿ok? En las siguientes 12 horas, la cerda, pues seguramente se querrá parar, va a decir, ay, el evento de parto, bueno, a lo mejor de repente querrá comer, pero aquí tener mucho cuidado, hay que engañarla, no le vamos a dar de comer. Agua sí, agua a libre acceso, la que quiera, la que quiera, la que quiera. A comer la vamos a engañar. Si está pariendo en la mañana, hasta el día siguiente en la mañana, le vamos a dar de comer. Y tampoco le vamos a dar de comer ad libitum, le vamos a dar de comer solamente 1 kilo. Entonces, 24 horas después de haber parido, primer día, 1 kilo, segundo día, 2 kilos, tercer día, 3 kilos, cuarto día, le podemos dar, entre el cuarto y el quinto día, le podemos dar 1 o 2 kilos para ella, más medio kilo por cada lechón que tenga. Si tiene 12 lechones, serían 6 kilos, más 1 kilo para ella, serían 7 kilos. Ya entre el cuarto, quinto día, no le vamos a dar los 6, 7 kilos juntos, no se los va a comer, los va a tirar, pero sí bajo la estrategia de oro, PIF, poco y frecuente. Le vamos a dar 1,5 kilos en la mañana, pero cada vez que le demos de comer, ojo, 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 mucho ojo, chicos. Cada vez que le demos de comer, hay que levantarla. Forzosamente hay que levantarla. Eso a nosotros nos va a ayudar a estar detectando oportunamente si hay problemas de patas. Alguna puerca que no se quiera levantar va a empezar a emitir gran cantidad de vocalizaciones porque no se quiere levantar porque le duele la pata. Pero las cerdas que no tengan problemas locomotores, pues de repente son medias reacias, medias como que no se quieren levantar. Entonces, es importante levantarlas. ¿Para qué las vamos a levantar? ¿Para qué las vamos a hacer? ¿Para qué las obligamos a que se levanten? Las obligamos a que se levanten, 1, para que orinen, y 2, para que defequen. Nos va a ayudar también saber cómo está defecando. Recuerden ustedes que va a ser importante que esté defecando con una consistencia pastosa, no dura. Eso quiere decir que entonces hay constipación, otro problema importante al momento del parto. Otro detalle, cuando ya las hayamos parado y que estén defecando, orinando, etcétera, les vamos a servir su alimento. Pero
el comedero, chicos, a todos nos gusta comer en un plato limpio. Entonces el comedero deberá de estar limpio para poderles servir su comida. Nada de servirles comida encima del alimento viejo. ¿Por qué? Porque ese alimento viejo seguramente ya se fermentó, ¿sí? A lo mejor ya no tiene buen sabor, buen aroma. Entonces, cuando nosotros deben de ser actividades en conjunto. Cuando nosotros estemos levantando a la cerda, ¿sí? Para que se pare, se orine, defeque, el comedero también deberá estar limpio. Quitar toda huella de alimento previo. Entonces, comedero limpio y le vamos a servir, ¿ok? Con esto de que la estamos parando y está defecando, prácticamente estamos estimulando que el tubo digestivo empiece a tener movimiento. Y entonces, prácticamente de la mitad del cuerpo de la cerda hacia la cola, pues va a estar empujando ya toda la materia fecal. Y si está liberando de la mitad del cuerpo hacia la cola lo que hay en tubo digestivo, pues entonces es más fácil que enfrente en el comedero ella empiece a comer, ¿sí? Si no echa nada por atrás, pues entonces por enfrente tampoco le va a echar ella nada, ¿ok? Entonces, esto es como si fuera un carryover, una retroalimentación. Si atrás no está bien, si está estreñida, pues enfrente tampoco va a querer comer, ¿ok? No deberá de haber descargas vulvares, pero bueno, aquí quiero hacer un paréntesis y quiero que quede muy claro. Puede haber descargas, sí, pero son por algo que se conoce como loquios. Esos loquios se conocen que son parte del reacomodo de los cuernos uterinos, ¿sí? Es un reacomodo estándar normal. No tienen un olor tan ofensivo, no hay fiebre de parte de la cerda, puede haber un color variable, pero no hay olor, dura de 3 a 4 días. ¿Cómo sabemos? Fíjense bien, no se me pierdan. ¿Cómo podemos saber si realmente esto, que aquí le estamos llamando loquios, no es parte de una metritis? En primer lugar, porque si esto fuera una metritis, el olor va a ser, no se los quiero anticipar, huele de manera muy intensa, echado a perder, ¿ok? Además, el color, la textura es totalmente diferente, ¿sí? Aquí, ahorita vamos a ver unas diapositivas. Los loquios es un escurrimiento más o menos transparente, no puede haber un color variable, puede ser blanquecino, grisáceo, pero acá cuando hay una metritis, el olor va a ser muy intenso, dura más de 3 a 4 días, ¿y qué creen? Como hay un proceso infeccioso, como hay una metritis, entonces inmediatamente nos hacemos así, porque siempre debemos, insisto, siempre debemos de estar parados en la cola de la cerda. Si nosotros estamos viendo la cabeza de la puerca no nos dice nada. Siempre nos debemos, para estar observando, para estar checando una maternidad, siempre debemos de estar revisando colas de puercas, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros estamos atrás de la cola de la puerca y como que tenemos duda de si es el loquio, que podría llamarse loquio, en realidad no es loquio, sino es una metritis, entonces pues nos debemos de acercar a oler. Cuando no tenemos mucha experiencia, pues sí lo tenemos que hacer y ese olor nunca se nos olvida. La consistencia también no se nos va a olvidar y nos vamos a hacer tantito así para mirar cómo está el comedero. Si el comedero está lleno, hay un proceso infeccioso. Pero si hay loquios,
no es un olor intenso, dura 3 días y el comedero está vacío, es un loquio. Quiere decir que no hay un proceso infeccioso. Es un adecuamiento, un acomodamiento de los mismos cuernos uterinos que se está presentando, un ajuste. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Díganme. ¿Se va Sí, entendiendo profe. esto? ¿Seguros? ¿Le sigo? Ok. Bueno, algunos detalles acerca del parto. El medio ambiente, medio ambiente, influye en la mortalidad de la camada y su crecimiento. Si tenemos una temperatura de 21 grados, vamos a hablar, una jaula de maternidad. Ahí en esa jaula de maternidad, la temperatura es de 21 grados, nada favorable para el lechón. El lechón necesita al momento de nacer de 32 a 34 grados. Si hay humedad, nada favorable para el lechón, ¿sí? Él necesita un ambiente totalmente seco. Si hay corrientes de aire, nada favorable para el lechón, porque las corrientes de aire lo que van a hacer es que pierda calor fácilmente. Es uno de los mecanismos para perder calor, pero ahorita el lechón lo que menos quiere y lo que menos necesitamos también es que el lechón pierda calor. No debe de suceder eso, porque si pierde calor, lo que va a hacer es que se va a acercar a la ubre de la cerda, porque lo ve como un tapete térmico, ahí está calientito, y debemos de hacer que identifique que el nido que le estamos ofreciendo es un lugar de seguridad, un lugar de resguardo, y ahí es donde está calientito, y nada más va a salir a 3 cosas, ¿sí? Va a salir a comer, va a salir a orinar y va a salir a defecar, ¿sí? Y eso quiere decir que entonces el calostro o la leche, que ya es más adelante, que esté comiendo, la esté utilizando para ganar peso y no para generar su propio calor, sino para ganar peso. Si no, de lo contrario, no va a servir para nada. ¿Ok? Las hembras en vida libre normalmente muestran condición, que diga una construcción de nido, 24 horas preparto. Normalmente las cerdas que andan en vida libre, ya cuando van a tener la proximidad de su parto, se apartan, suena como averso, cuando van a tener su parto se apartan y se van a un lugar alejado del grupo con el que andan para tener su parto. Normalmente si no les han quitado el mismo lugar de siempre y la puerca ya lleva varias veces que ha tenido su parto, normalmente la cerda siempre tiene su evento de parto en el mismo lugar. Y entonces, ya que el dueño, porque esto también pueden tener dueño, estas hembras que pueden andar en vida libre, pueden tener dueño. El dueño cuando ya ve que la cerda ya no está, va 1 o 2 días después a buscarla al mismo lugar, ¿sí? Ya va con un costal para echar precisamente a los lechones. Y entonces llega, la encuentra, mete a todos los lechones en el costal, se puede ir en bicicleta o puede ir en lomo de bestia o caminando, y entonces ya se trae a todos los lechones en el costal y la puerca obviamente viene corriendo atrás de él, pero en fuga, pues oye, ¿por qué te los llevas? Y entonces llega y los saca del costal y los presenta ante el resto del grupo para que sepan que esos lechones son también lechones juveniles, lechones que se están integrando ahora el grupo. Y ya cuando los presenta, llega atrás corriendo la nana, la cerda, y ya, como quien dice, les dice, son míos, son los amiguis, ya tuve, entonces son míos. Y entonces el resto del grupo los empieza a sobar, los empieza a trompear para improntarlos, es decir, para que sientan esos lechones
que ya pertenecen a ese grupo y que pues se van a regir por una serie de reglas, en fin, que entre ellos mismos están organizando, ¿ok? Hembras enjauladas en ocasiones pueden disminuir su comportamiento, generando de repente alguna falta de confort. El parto normalmente tiene duración de unas 2 a 4 horas, malo si se tarda muchísimo, sobre todo para los lechones que están en las últimas porciones. Se considera que el parto es más prolongado en hembras enjauladas que en hembras en vida libre. Algunos parámetros en cuanto al parto. Podemos tener una gestación de 112 o 117 días, un promedio de 115. Tamaño de camada de 1 a 25 lechones. Estas de 25 son básicamente de las puercas de la raza Meishan. Estas puercas llegan a tener hasta 22 o 24 ya cuando andan en tercero o cuarto parto. En promedio podemos tener 14. Duración del parto, desde los 30 minutos hasta las 10 horas. Y esto va a depender del número de lechones también que tenga la cerda. En promedio, 2-3 horas. Intervalo entre lechón, desde 1 minuto hasta 4 horas. Aquí, si nos estamos tardando para intervenir, ya nos van a correr de la granja. Revisen ustedes lo que les acabo de mandar de protocolo de atención. En promedio, 15 minutos. Presentación anterior, 55-75, posterior 25-45, vamos a dejarlo 50-50. Eliminación de placenta desde los 30 minutos hasta las 12 horas y media, en promedio 4 horas. El porcentaje de lechones nacidos muertos del 3 al 6%, si este porcentaje se nos empieza a elevar demasiado, son parte de los parámetros que debemos de estar revisando. Si este parámetro se nos empieza a elevar demasiado, eso quiere decir que entonces ya tenemos un inventario de cerdas ya muy viejas, de 8, 9, 10 partos, y eso es lo que está contribuyendo a que tengamos un promedio de lechones nacidos muertos cada vez más elevado. Aquí, ojo con esto, ojo. El porcentaje de distocias no deberá de ser más allá del 1%. En muchas ocasiones y en gran cantidad de granjas, parece que lo que les encanta es estar braceando a las puercas, ¿sí? Inmediatamente meter brazo. Pero eso es parte de los protocolos de atención que debemos de hacer. No en cualquier momento hay que estar metiendo brazo, ¿sí? Y no cualquier brazo también tendrá que ser un brazo delgado, preferentemente de alguna chica, de alguna trabajadora que esté menudita, que esté delgada y que sepa qué está haciendo también, porque si no entonces nada más vamos a estar irritando todo el canal de la cerda de forma importante. Que obviamente la mano no tenga unas uñas demasiado grandes, que tenga uñas recortadas, no va a entrar con todo y la argolla de matrimonio o con otro anillo, tampoco va a entrar con esclavas, nada de eso. Preferentemente tendrá que estar utilizando un guante para palpar, como los que se usan en bovinos, y cuando tengamos, más adelante lo vamos a ver, cuando tengamos que estar haciendo esa atención de estar braceando a la cerda, lo que vamos a tener que hacer es mojar el guante que ya tengamos con tetraciclinas. Las tetraciclinas son oleosas, es decir, para que resbale perfectamente el guante, y también, o bien, debemos de estar poniendo de este gel que estamos utilizando como lubricante cuando estamos inseminando, precisamente para que resbale. Cuando nosotros vamos a meter la mano, la debemos de meter en forma de embudo, así, en forma de embudo, no a la manota abierta, no, sino en forma de embudo. Inmediatamente cuando la cerda siente que algo está entrando por atrás, pues la cerda se va a apretar. Entonces, debemos de mantener la calma. Cuando ya sintamos que está aflojando, empujamos
a lo mejor otra vez vuelve a apretar. Las contracciones miometrales nos van a estar aplastando la mano, como cuando nos están tomando la presión aquí en el brazo, como cuando nos están tomando la presión, así nos va a estar apretando las contracciones miometrales, ¿sí? Nos van a apretar muy duro. Entonces, pasa la onda, ¿sí? Pasa la onda, dejamos que pase la onda y avanzamos. Viene otra onda, dejamos que pase la onda y avanzamos. Aquí, chicos y chicas, es muy importante tener cuidado al respecto. Si topamos con un lechón y ese lechón viene de frente, es decir, anterior, con el hocico por delante, mucho cuidado. No ir a meter los dedos adentro del hocico del lechón. ¿Por qué? No porque les esté agrediendo, sino porque los va a morder. Y no por agredirlos, sino porque él ya quiere amamantarse, él ya quiere succionar un pezón, una teta. Entonces tengan mucho cuidado porque el lechón tiene 8 colmillos poderosos, 8 colmillos. Y a lo mejor un colmillo les puede estar atravesando el dedo. Hagan ustedes de cuenta que los colmillos de los lechones es como si fueran alfileres. Y eso les va a doler mucho y van a decir, ¡ah! Y sacan la mano y la puerca se para y se hace un caos, que en lugar de beneficiar, vamos a estar deteniendo aún más el desarrollo del parto, ¿ok? Vamos a ver aquí rápidamente con esto. ¿Cuáles son las acciones que debemos de tener con lechones anóxicos RN? RN quiere decir recién nacidos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, los lechones que vayan naciendo y que estén azulosos, sobre todo en orejas, en trompa, en uñitas. Aquí en las uñas ya van a estar azules, ¿sí? La cola también va a estar azul, las orejas van a estar azules, la trompa va a estar azul. ¿Y por qué van a estar azules? Pues porque ya no está respirando. Pero obviamente ese lechón, al estar azul, también va a estar todo batido de meconio, todo café, con unas pequeñas bolitas repartidas por todo su cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar el moco de la nariz del lechón. Podemos traer unas de esas perillas, no la traje aquí, unas de esas perillas para los bebés que les llaman perillas sacamocos. Entonces, apretamos la perilla y se la metemos adentro de la nariz y soltamos la perilla y entonces jala todo el moco, todo el flujo que pueda haber en vías respiratorias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar el moco de la nariz, ¿sí? Lo podemos estar balanceando enérgicamente para abajo y para arriba, ¿ok? Balancear enérgicamente al lechón. Bueno, podemos balancearlo enérgicamente con el brazo extendido, pero cuando hacemos esta técnica con el brazo extendido, el lechón, primero, antes que nada, ya tuvo que haberse limpiado perfectamente, tiene que estar perfectamente seco. De lo contrario, lo vamos a agarrar, digamos que estas son las patitas, lo vamos a agarrar de las patitas y lo vamos a balancear con el brazo extendido. Si no está perfectamente seco, a la primera de cambio ya se nos resbaló y ya se fue a estampar en la pared o en la otra jaula de maternidad, o ya se nos salió de la jaula del edificio de maternidad. Entonces, esto parece chiste, pero no es así, suele pasar sobre todo cuando no hemos limpiado perfectamente a nuestro lechón. Entonces, vamos a despejar el moco de la nariz, lo vamos a secar perfectamente, a restregarlo duro con una sanita, a que chille. El objetivo es que chille. Ya chillando, ya la hizo. Si no chilla ni lo balanceamos y no chilla, entonces eso quiere decir que está pasando por algún proceso de hipoxia, de anoxia. Entonces le vamos a poner la mano prácticamente aquí más o menos,
donde tiene la mano el trabajador, le vamos a poner la mano para tratar de sentir si el corazón está palpitando. Si el corazón palpita, pero él todavía no respira, entonces vamos a intentar reanimarlo. Y lo vamos a reanimar de esta manera, balancear enérgicamente al lechón con el brazo extendido. ¿Para qué razón? Hay tener mucho cuidado al estar balanceándolo así, para que no vaya a pegar en el techo de la maternidad. Si no, también pues, la estaríamos regando totalmente, ¿no? Ok. ¿Para qué lo estamos balanceando? Para despejar vías aéreas, para que se le salga todo el moco que pueda tener por ahí y también para que le esté entrando aire, ¿sí? Si el corazón late pero no respira, introducirlo en una cubeta con agua fría. Ustedes van a decir, pues no que no se enfríe. Lo que estamos buscando es que, por ejemplo, cuando ustedes se meten a la regadera y si el agua está fría, entonces, ¿qué hacen? Jalan aire, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el lechón jale aire, que chille, ¿sí? Objetivo es que chille. Ya chillando, ya la hizo. Quiere decir que ya está respirando, ¿ok? Secar inmediatamente a nuestro lechón, ¿sí? Una vez que ya está secado perfectamente, lo vamos a empanizar de aquí para abajo, ¿sí? Hasta la cola, empanizado con Mistral. Este es un producto comercial que es como si fuera una especie de talco y para que se termine de secar. En algunas granjas, tengan mucho cuidado, en algunas granjas como que no se está usando bien esta técnica. Entonces, el lechón recién salido lo pasan directamente al empanizado de lechones. Pero, pues, ¿qué creen? Esto no nos va a servir de mucho, porque sí, ok, de afuera estará seco con el empanizado con Mistral, pero abajo de eso, él está frío, él está húmedo. Es como si tuviéramos a un bebé y ese bebé nosotros decimos, pues, tiene frío, entonces lo vamos a tapar y le ponemos una cobijita y a lo mejor un abriguito y esto y aquello, pero si el pañal está húmedo, o sea, de nada sirve que lo estemos secando, que diga que lo estemos arropando de afuera, si el pañal está húmedo, está lleno de pipí. Entonces, chicos, esta es una analogía y para que nosotros podamos estar empanizando a nuestros lechones, el lechón debe estar completamente seco, ¿sí? Para que lo podamos empanizar, ¿ok? Frotarlo vigorosamente para que todo su sistema entre en circulación. Objetivo, que chille. ¿Ok? ¿Qué onda con la asfixia en los lechones recién nacidos? Bueno, lo que está sucediendo es que hay una ruptura del cordón umbilical, sobre todo con los lechones que venían de las porciones ováricas. Se rompe el cordón umbilical y al romperse el cordón umbilical deja de suministrarle oxígeno. Y obviamente, si se tarda este lechón intraparto más allá de 5 minutos sin oxígeno, hay un daño cerebral irreversible. Es por eso que algunos chicos, cuando llegan a caer adentro de una piscina y no lo sacan antes de los 5 minutos, ya no estuvo respirando durante 5 minutos. Puede haber un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno en el cerebro. Entonces, pueden quedar en silla de ruedas, ya no van a hablar, en fin, hay un daño cerebral. Lo mismo va a suceder acá con los lechones. Y no sabemos qué tanto tiempo haya pasado. Lo que intentamos es tratar de reanimarlo. Pero cuando vemos lechones que se la pasan chille y chille, que ya los reanimamos, conseguimos que empezaran a respirar, pero se la pasan chille y chille, nada más hacen así, Esos lechones tuvieron un daño cerebral irreversible, intraparto. Pasaron más de 5 minutos
sin oxígeno. Y eso quiere decir que entonces ese lechón no se va a amamantar, aunque lo acerquemos, no sabe de qué se trata, no lo sabe. ¿Ok? La anoxia o la falta de oxígeno surge a raíz de una disminución en la tensión del oxígeno y un incremento en el dióxido de carbono. Provoca aumento del peristaltismo intestinal y obviamente relajamiento del esfínter anal y vaciado intestinal. Y entonces todo eso se lo chupa, todo eso se lo come. Él por querer respirar, el lechón intraparto, por querer respirar, empieza a absorber todo lo que es el meconio y después vamos a tener problemas de broncoaspiración. Meconio en piel y tracto respiratorio es indicativo de problemas de anoxia y obviamente va a haber una obstrucción mecánica en el tracto respiratorio y eso implica que el lechón no esté respirando digamos así, muy favorablemente. ¿Sí? Aquí nos quedamos, en esta nos vamos a quedar. Dejo de compartir mi pantalla. Quiero que me digan, a lo mejor hubo cosas nuevas. Tengo algo en el chat. Profe, ¿qué dimensiones recomendaría que tenga el corral donde se aloja la cerda con sus lechones? Los que he visto son muy pequeños, pero creo que es muy cómodo para ellas. Normalmente las jaulas van a tener en promedio, si es una jaula, normalmente va a tener en promedio unos 90 centímetros, no, bueno, de 80 a 90 centímetros para ella, más unos 30 a 40 centímetros de cada lado para los lechones. Y va a tener aproximadamente unos 2 metros 40, 2 metros 50 de largo. ¿Sí? Ahora, también se puede tener su parto en corrales. Preferentemente deben de ser corrales pequeños, pero ahí en esos corrales sería muy recomendable que ustedes hicieran algo que se conoce como salvalechones. Un doctor de la UAM Xochimilco, el doctor Ramiro Ramírez Necochea, él dice que eso va a ser la banca microclimática. Es decir, aproximadamente unos 35, 40 centímetros del piso, vamos a hacer una pequeña losita con otros 30 centímetros de largo de la losa, y ahí es a donde los lechones prácticamente se van a refugiar como si fuera su nido, cuando la puerca se acueste, ¿sí? Entonces, y también tiene la ventaja de que si está bien hecha la losa, por eso se llama banca microclimática. También aprovechamos ahí para sentarnos, leer nuestras revistas de vaqueros, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, esa banca les va a servir a manera de nido. Podría ser muy recomendable si la cerda está pariendo en corral y no en jaula. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Me fui muy rápido. Profe, Dime, Jorge. ¿cuál es la viabilidad de los lechones que hayan broncoaspirado meconio? Mira, si conseguimos expulsárselos, es decir, con el movimiento del brazo extendido, pueden quedar de manera favorable, sin ningún problema. Y si no, a lo mejor es casi seguro que se nos vayan a morir. Por ahí les voy a pasar unas fotos en donde están haciendo necropsias de lechones que presentaron broncoaspiración y en tráquea, a nivel de tráquea, está prácticamente el meconio, las bolitas de meconio, las bolitas cafés verdosas, ¿sí? Entonces, es un poco delicado. Por eso en bebés también es indispensable atender rápidamente a los bebés para evitar precisamente eso, broncoaspiración, porque es muy delicado, muy delicado. Se le puede generar en los bebés un proceso infeccioso y entonces obviamente el bebé se va a tardar más en salir de la clínica, del hospital a donde lo llevaron, en fin, lo van a tener que tener en observación. Es un lío, un lío. ¿Sí? Profesor, y si Dime, la Esteban. cerda, Esteban, dime. digo que si la cerda no da leche,
¿Qué se le Ajá. puede hacer? Mira, originalmente sí estaba dando calostro, porque tú lo estuviste observando en el preparto, ¿sí? La puerca se estuvo acostando, etcétera. Incluso a lo mejor hasta de repente la ordeñaste. Vamos a ver más adelante cómo hay que hacer la ordeña y dónde guardarlo. La ordeñaste, en fin, todo marchaba bien, ¿sí? Pero puede ser que a lo mejor de repente las condiciones ambientales de granja, a lo mejor la sala de maternidad no estuvo bien sanitizada, en fin, pueden suceder varias cosas, a lo mejor el trabajador le dio mucho de comer en las primeras 24 horas, eso puede generar una mastitis por incremento de energía, puede generar también que se impacte el tubo digestivo. Entonces, todo iba bien, pero lo que pasó es que la puerca dejó de comer precisamente por algún proceso infeccioso, ¿sí? Cuando hay un proceso infeccioso, se incrementan las prostaglandinas. ¿Y qué creen? Se baja la prolactina. Se incrementan prostaglandinas y se baja la prolactina. Y al bajarse la prolactina, al no haber prolactina, entonces deja de haber leche. Y entonces los lechones, ¿qué pasa? Se mueren, ¿sí? Pero todo iba bien. El chiste es estar monitoreando muy de cerca, al menos las primeras 36 horas después del parto, que es cuando generalmente se producen hasta el 50-60% de las muertes en los lechones, ¿sí? Y, o sea, estar monitoreando a la cerda para tratar de revertir de manera oportuna algún problema de hipogalactia o agalactia. ¿Sí, Esteban? Sí, profesor. ¿Quién más, chicos? Hoy que es Profe, yo tengo viernes. una duda. Dime, Monse. Estaba hablando sobre la anoxia y la hipoxia. ¿Es lo mismo o...? Ajá. Es que Sí. también he escuchado hablar sobre la hipercapnia y la isquemia. Entonces, Wow. no sé qué es. Dice que hay diferentes grados de pérdida del oxígeno, ¿no? Ok. Entonces, no sé cómo está ese rollo. La hipoxia es la falta de oxígeno, ¿sí? No total. A lo mejor le está faltando un poquito de oxígeno. La anoxia, sin oxígeno, ¿sí? Hipo, poquito oxígeno. Hipoxia, poquito oxígeno. La anoxia sin oxígeno, ahí de plano no tiene ya nada, ya no le está llegando nada. Entonces, hipoxia es un grado de anoxia. Sí, anoxia es que ya, de plano no tiene nada. Sí, ya no le llega nada de oxígeno, Monse. ¿Y existirá algo que se pueda usar en la cerda o en el lechón para que se reduzca ese grado de hipoxia que podría llegar a presentarse? He escuchado que se ha utilizado la cafeína, que en cerdas de manera subcutánea. No sé si usted sepa algo de eso. Wow, no. Ahora sí que me estás mandando ese trompo a la uña, Monse. No, no sé. Que yo sepa, normalmente no se hace eso, ¿eh? Desconozco si a lo mejor de manera experimental lo estén haciendo, ¿sí? Muchas de las veces, híjole, ya nos estamos pasando de tiempo. No sé cómo anden de tiempo todos, pero muchas de las veces lo que está sucediendo es que ese tipo de situaciones de anoxias o de hipoxias están originados también por el factor humano, porque se le ocurrió al trabajador ponerle un piquete de oxitocina, según que para acelerar el parto. Y entonces, la oxitocina tiene un efecto vasoconstrictor, es decir, este es el cordón umbilical del lechón y cuando aplicamos oxitocina lo que hace es vasoconstriñe, es decir, aprieta el cordón umbilical. Y entonces, ¿qué crees que pasa? Más bien, lo que ya no pasa es oxígeno, porque vasoconstriñe, los efectos de la oxitocina vasoconstriñen el cordón umbilical y entonces en realidad lo que estamos generando es primero una hipoxia y hasta una anoxia
Y con esas contracciones, esas vasoconstricciones, incluso les voy a pasar unas diapositivas también, incluso se puede llegar hasta romper el cordón umbilical. ¿Sí, Monse? Ok, profe. Otra cosa. Cuando aceptamos, bueno, cuando estamos en el momento del parto, para cuando ya expulsó la cerda el lechoncito y lo vamos a tomar para hacerle, pues para limpiarlo y todo ese rollo, ¿hay algún problema si no sale todo el cordón umbilical, o sea, como que se rompe? Y por eso creo que es importante que la posición, ¿no?, en la que vamos a sostener al lechón para poder hacer el manejo, o no existe ningún riesgo o algo que pueda afectarle, que se quede una parte del... No pasa nada si se queda una parte del cordón umbilical adentro de la cerda, no pasa nada. Es más, cuando sale el lechón y todavía no sale completo el cordón umbilical, tú lo puedes jalar, pero con la mano, directamente hacia el interior de la cerda, hasta que se desprenda o se rompa. No jalar al lechón, no jalar al lechón, porque eso puede conducir de repente a que pueda haber más adelante una hernia umbilical, ¿sí? Entonces, jalar, pero el cordón umbilical del interior de la cerda, no jalar al lechón, porque eso puede hacer que entonces al interior del lechón se puede estar rompiendo una barrera, ¿sí? Y después pueda generar un hoyo y por ahí tener una hernia, ¿sí? Una hernia umbilical. Ok, gracias, profe. Sí. Bien, chicos y chicas, que tengan dejo de